Ok, entonces tenemos el convertidor trifásico de onda completa que se alimenta con una fuente trifásica conectada en estrella, 220 volts, 60 Hz. La resistencia de carga es de 10 ohms. Y ahora nos dicen si el voltaje promedio de salida es de 25% del voltaje de promedio de salida máximo posible. Nos piden calcular estos 6 puntos, ¿verdad? El ángulo de disparo, las corrientes RMS y promedio de salida, lo mismo para el tiristor, la eficiencia de rectificación, el factor de utilización y el factor de potencia. Bueno, vamos a llevar a cabo entonces la solución de este problema. Acuérdense que empezamos primeramente, ¿verdad? Viendo cuáles son los datos que tenemos. En este caso, ¿verdad? Los datos que nos da el problema dice lo siguiente, que el voltaje, este voltaje que nos dan, si estamos hablando de una fuente trifásica, ¿verdad? Cuando nos den un voltaje de 220 o 440, que son los voltajes ya estandarizados en el 220 de manera residencial y también de manera industrial, y ya 440, pues ese sí ya es un voltaje industrial, ¿verdad? Pero cuando nos dan ese valor, se refieren a un voltaje de línea eficaz, un voltaje RMS de línea. Bueno, la frecuencia, la carga y algo importante, porque de aquí nosotros vamos a obtener precisamente el primer parámetro. Nos dice que este rectificador está trabajando de tal manera que está produciendo a su salida tan solo el 25% del máximo voltaje que se puede obtener. Nosotros en el análisis que hicimos para este tipo de rectificador veíamos lo siguiente, que este rectificador, ¿verdad? El voltaje que vamos a obtener a la salida iba a depender precisamente del momento en el cual se realizara la activación de cada uno de los tiristores. Acuérdense también que los tiristores van conduciendo por pares. Y veíamos que cuando el ángulo de disparo alfa se realizaba en omega t igual a 30, que es el cruce por cero, que es lo que tomamos como referencia, dejaría pasar toda, ¿verdad?, la fase la más positiva y también la fase más negativa. Entonces se comportaría como un rectificador trifásico con diodos. Es decir, el máximo voltaje lo vamos a obtener precisamente cuando alfa sea igual a 0. Posteriormente, ya que nosotros aplicamos la componente promedio de Fourier para sacar el voltaje promedio de salida, llegamos a esto, a esta ecuación, la 3.32, y aquí nos damos cuenta precisamente, ¿verdad?, que el máximo voltaje que vamos a tener es cuando el ángulo alfa sea de 0 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es precisamente 1. Entonces esta ecuación se convierte simplemente en 3 por raíz de 3 por Bm sobre pi. ¿Qué pasaría si alfa fuera de 30 grados? Pues ya, ¿verdad?, esto se va reduciendo. En el caso de que alfa fuera de 60 grados, todavía más. Tendríamos la mitad. Cuando alfa es igual a, no sé, a 75, pues todavía más, ¿verdad? Se va reduciendo. Entonces, el máximo voltaje, recuerden siempre en este tipo de rectificador y en el anterior que vimos, lo obtenemos cuando el ángulo de disparo se hace igual a 0, que es cuando deja pasar la forma de onda completa. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos lo siguiente, cálculo del ángulo de disparo. Dice, partimos del dato siguiente. El voltaje de salida promedio actual es igual al 25% del voltaje de salida promedio máximo. Pero el voltaje de salida máximo, ¿verdad? Aquí ya tenemos, esta es la ecuación que vamos a utilizar, la que hace un momento les mostré, si recuerdan. Esta misma de aquí, esta la estoy utilizando acá. Dice, entonces vamos a sustituir aquí, fíjense lo que vamos a hacer. Con esta ecuación yo puedo obtener el voltaje, ¿verdad?, de salida promedio para cualquier ángulo de disparo, pero aquí no sé el ángulo de disparo, es lo que quiero encontrar. Sin embargo, tengo el siguiente dato. Dice que este voltaje al que está trabajando el rectificador es igual a ¿quién? Al 25% de este otro voltaje. Pero ¿qué hice acá? Ya sustituí alfa por 0. ¿Por qué razón? Porque cuando alfa es 0,
el ángulo, se obtiene, perdón, el voltaje máximo del rectificador. Entonces, si sustituimos el coseno de 0, nos va a dar 1, de tal manera que esta ecuación se transforma de esta manera. Me quedaría solamente 0.25 por 3 por raíz de 3 por Bm sobre pi. Ahora voy a despejar alfa, entonces todo esto que tengo aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, de tal manera que esto con esto se hace igual a 1. Y ya finalmente, ¿verdad? Me queda el coseno de 0.25. Bueno, para despejar alfa finalmente aplicamos la función inversa. Es decir, coseno inverso acá y coseno inverso acá. Coseno inverso con el coseno queda alfa y acá me quedaría coseno inverso de 0.25. De tal manera, ¿verdad? Que cuando nosotros sacamos la función inversa, la tangente inversa, nos quedaría finalmente esto de la manera siguiente. Ok, me quedaría esto así, 75 grados. Pero aquí voy a hacer una modificación porque luego se me confunde. ¿Por qué razón? Porque más adelante vamos a utilizar alfa y recuerden cuando hemos estado trabajando con estas ecuaciones ya vimos el caso del rectificador monofásico controlado y les comentaba lo siguiente. Si alfa está como argumento de una función trigonométrica, alfa se puede manejar en grados o en radianes. Pero si alfa se está sumando o restando, forzosamente tiene que estar en radianes. Entonces aquí lo voy a dejar en radianes. Así nada más. Si le quito el dic, ya me queda en radianes. 75 grados equivale a ¿quién? A 1.318. Ahora si ustedes quieren, ¿verdad?, tener alfa en grados, pueden hacer esto. Nada más que le voy a cambiar esta variable, la voy a poner así, alfa en grados va a ser igual a alfa, y ya le pongo así, le pongo igual, me lo va a dar en radianes, pero le pongo las siglas grados, y ya me lo convierte para que tengan una idea de cuál es el ángulo de disparo, ¿verdad? Porque nosotros entendemos más claramente los grados que los radianes. Pero para los cálculos lo voy a dejar alfa en radianes, para que no se me confundan, ¿sale? Bueno, entonces no sé si hay alguna duda con esto. Era el dato importante que teníamos que tomar en cuenta esto para que nosotros pudiéramos determinar en este momento el valor del ángulo de disparo alfa. Aquí también es importante mencionar lo siguiente. Si nosotros calculamos erróneamente el ángulo de disparo, todo lo demás va a salir mal. ¿Por qué razón? Porque no es el ángulo con el cual está trabajando el rectificador. Bueno, vamos a continuar el segundo punto. Ya que tenemos alfa, lo demás pues ya está papita. Cálculo de la corriente RMS y promedio de salida. En el análisis que hicimos nosotros, ¿verdad?, también tuvimos esto, la corriente promedio, y cuando calculamos BRMS, posteriormente calculamos la corriente IRMS. Entonces, podemos utilizar esta ecuación, la 335b, porque les he dicho, ¿verdad? Esta ecuación, la 334, la podemos utilizar siempre y cuando ya tengamos el voltaje BRMS de salida. Si no tenemos el voltaje BRMS de salida, pues no podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces, es precisamente lo que vamos a hacer en nuestro caso. Entonces, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Me quedé acá, ¿verdad? Se sabe que IRMS es esta, ¿no? Aquí estoy utilizando la ecuación que les acabo de mostrar, esta. Ok, entonces vamos a llevar a cabo el cálculo, sustituimos los datos, pero antes para ello, ¿verdad?, necesitamos BM. Acuérdense que BM fue un dato que no nos dio el problema. BM a nosotros nos dio como dato el voltaje de línea, es decir, el voltaje que podríamos medir nosotros entre dos fases del rectificador. Es decir, si agarramos el voltímetro y medimos en la fase entre esta y esta, ¿verdad?, o bien entre esta y esta, o entre esta y esta, ahí habría 220 volts, que es el dato del que nos da el problema. Bueno, entonces necesitamos el voltaje BM.
En uno de los problemas pasados, ¿verdad? Nosotros sacamos la relación entre BM y BL, BS y BL, y BS y BM. Entonces, para calcular el voltaje de pico de fase partiendo del voltaje de línea, pues tenemos que multiplicar el voltaje de línea por raíz de 3 por 2 tercios, perdón, de la raíz de 2 tercios. Haciendo esto me queda un voltaje de 179.629. No sé si en la clase pasada les mencioné este comando. Sí lo expliqué, ¿verdad? Es para controlar el número de dígitos cuando se use posteriormente el comando explicit. Bueno, entonces no hay problema. Ya que tenemos el voltaje BM, pues ya podemos ahora sí calcular la corriente IRMS, porque ya tenemos la resistencia de carga, tenemos el, el ángulo de disparo. Entonces, realizando esto nos quedaría de la manera siguiente. Raíz de 3 por 179.62 volts entre 10 ohms. Todo esto multiplicado, ¿verdad? Por la raíz de un medio, por más 3, por raíz de 3 sobre 4 pi, por el coseno de 2 veces el ángulo de disparo alfa. Vean aquí que alfa, ¿verdad? Está escrito en radianes. Entonces, esto nos da finalmente una corriente de 11.556 amperes. No sé si hay alguna pregunta con esto, es simplemente aplicar la fórmula aquí, ¿verdad? Bueno, aquí le voy a reducir a esto a 4 para que solamente sean 3 decimales los que sustituye acá después del punto. Aquí en el comando float, ¿verdad? Por si luego hacen una tarea con esto, los 6 que le puse aquí se refieren a 3 enteros y 3 decimales. Ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Aquí le puse 6 porque el resultado que me da esto me da precisamente 6 dígitos, 3 enteros y 3 decimales. Aquí le puse 5, ¿por qué? Porque son 5 dígitos, 2 enteros y 3 decimales. Siempre quiero que haya 3 decimales. Bueno, ahora vamos a calcular la corriente promedio de salida. Nosotros también en su momento, ¿verdad? Tuvimos una corriente promedio. Sacamos dos ecuaciones para la corriente promedio. Aquí la sacamos, si recuerdan. Era esta. Si es que teníamos el voltaje BCD, si no lo tenemos, pues vamos a aplicar esta. Simplemente a BCD, que es la ecuación que tenemos acá, la dividimos entre la resistencia de carga. De tal manera que vamos a utilizar esta ecuación para obtener la corriente promedio de salida. Acá en el problema tenemos esta ecuación, que es la misma, ¿verdad?, que les acabo de mostrar. Sustituimos todos los datos, ya tenemos BM ahora sí, la resistencia, el ángulo de disparo, y resulta una corriente, ¿verdad?, de 7.431 amperes. Estoy utilizando el comando float ahora con coma 4, ¿por qué? Porque hay un entero y quiero 3 decimales. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. Ok, sí, es que fui a cerrar la ventana porque ahorita ya uno de mis vecinos se puso a podar el pasto y ya se oye el ruido. Ya ahorita espero que se oiga menos. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a calcular ahora la corriente RMS y promedio en cada tiristor. Vamos a recordar las ecuaciones. Estas están ya bien directas. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos IRMS e ICD. En este caso, para calcular la corriente RMS de cada tiristor, pues podemos utilizar en este caso la ecuación 337A porque ya tengo IRMS. Fue uno de los parámetros que calculamos en el punto anterior. Simplemente lo dividimos por la raíz de 3. De tal manera, ¿verdad?, que la corriente RMS quedaría así. IRMS entre raíz de 3, pues me da 6.679. Y para el caso de la corriente promedio, pues acá también la tenemos, ¿verdad?
la corriente promedio, pues vamos a utilizar esta porque ya tengo ICD. Simplemente a la corriente ICD la dividimos entre la raíz de 3. Acuérdense que ICD nos había dado 7.43 dividida entre 3 nos da 2.477. Bueno, ya tenemos el punto número 3. No sé si hay alguna pregunta con esto. Ok, entonces ahora vamos a calcular los otros parámetros. Nos piden en este caso la eficiencia de un rectificador, del rectificador. Nosotros ya esta ecuación la hemos utilizado en otros ejemplos que hemos visto, si recuerdan. También les comenté que esta fórmula de la eficiencia, esta ecuación para la eficiencia, es una fórmula general que la podemos utilizar para cuando estamos trabajando con rectificadores controlados o no controlados, para rectificadores monofásicos, trifásicos o polifásicos, de media onda o de onda completa. Es la misma ecuación para todos los sistemas. Entonces, la potencia DC, acuérdense que la podemos sacar a partir de el voltaje BCD por ICD, o bien esta. En este caso vamos a utilizar esta porque tenemos la corriente promedio en la carga y la resistencia de carga. Y para la potencia DCA se utilizan valores eficaces. Ya tenemos la corriente en la carga, pues aplicamos esta. Sustituyendo, ¿verdad? PCD entre PCA, vemos que RL con RL se va y ya este cociente lo podemos escribir de esta manera. Entonces, sustituyendo los datos que ya de antemano habíamos calculado en el punto número 2, nos sale que la eficiencia es tan solo de 41.265. La eficiencia baja a medida que el ángulo de disparo crece. Acuérdense que este rectificador está trabajando con un ángulo de disparo, habíamos dicho de cuánto. El ángulo de disparo que calculamos fue de 75 grados. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos la eficiencia. Si el ángulo de disparo disminuye, la eficiencia crece. ¿Recuerdan cuál era la eficiencia de un rectificador trifásico con diodos? Llegaba al 99%. ¿Por qué? Porque el ángulo de disparo ahí es cero. Bueno, no hay ángulo de disparo, o sea, deja pasar todo. Bueno, este punto, el número 5, ahora nos piden calcular el factor de utilización del transformador. Este es un parámetro que me indica, ¿verdad?, en qué medida se está aprovechando la potencia que está entregando el transformador al rectificador a la entrada. Bueno, es una fórmula nueva, esta también es una fórmula general, al igual que la eficiencia, se va a utilizar para cualquier tipo de rectificador. Está considerada como una fórmula conocida como los parámetros de rendimiento. Entonces, el factor de forma, ¿verdad?, el factor de utilización del transformador lo vamos a obtener de esta manera, como la potencia de CD entre la potencia de entrada, PS. PS se refiere a la potencia del transformador. Entonces la potencia de CD nosotros ya sabemos que la podemos calcular de esta manera. Aquí falta todavía una, ¿verdad? BCD al cuadrado sobre RL. Y ahora la potencia de entrada, la potencia del transformador, como es un transformador trifásico, la podemos obtener de esta manera, como la corriente, ¿verdad?, de cada una de las fases, la corriente de línea, por el voltaje de línea, por raíz de 3. Aquí acuérdense que cuando es una conexión estrella, la corriente de línea y de fase es la misma. Pero también la puedo calcular de esta manera, la corriente de fase por el voltaje de fase RMS por 3. Entonces, pues ya tenemos simplemente utilizamos esta fórmula. Bueno, vamos a calcular primeramente la potencia de CD. Acuérdense que acá no la calculamos. Aquí con esto la podríamos haber calculado, pero aquí simplificamos para obtener la eficiencia de una manera más rápida. Entonces, la potencia de CD resulta ser de ICD por RL, ICD al cuadrado por RL. Sustituyendo los datos, ICD es 7.431 amperes al cuadrado por 10, me sale 552.198 watts. Aquí le ponemos este comando para controlar los decimales
y enseguida calculamos la potencia de entrada, PS. Bueno, nosotros ya tenemos BL, que fue un dato que nos dio el problema, sin embargo nos falta IS. IS, recuerden que nosotros tenemos una ecuación para ello, para calcularla, que fue la última que calculamos en el análisis, ¿se recuerdan? Y la calculábamos de esta manera. Habíamos comentado que para este tipo de rectificador cada fase aporta energía o corriente a la carga durante 2/3 partes del intervalo de conducción, o sea del periodo. Entonces la corriente de entrada de IS la obtenemos a partir del producto de la raíz de 2/3, que es los 2/3 del periodo, por la corriente IRMS de salida. Entonces, para nuestro caso, IS quedaría así, raíz de 2/3 por IRMS, que fue la que calculamos anteriormente, y esto me da un valor de 9.441 amperes. Bueno, ya que tenemos esto, finalmente ya podemos obtener la potencia de entrada, de tal manera, que la potencia de entrada me queda así, ¿verdad? Raíz de 3 por 220 por 9.4452 y me da 3.599 kilowatts. Aquí le vamos a poner 4 para que no vean cómo cambia aquí. Ok, ahí tenemos entonces la potencia de entrada. Y ya si tengo la potencia de CD y la potencia de entrada, entonces el factor de utilización de transformador es de 0.15153. Esto dice que estamos aprovechando tan solo el 15% de la potencia que el transformador está entregando al rectificador. ¿Por qué razón? Porque pues el factor de potencia es muy bajo, ¿verdad? Digo, el ángulo de disparo es muy grande y por esa razón pues se aprovecha poca potencia de lo que realmente está entregando el transformador. Bueno, ¿alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita? ¿Todo bien? Bueno. Cálculo de la potencia de entrada. Fíjense aquí hay una situación que vamos a analizar. Les voy a presentar dos formas de calcular la potencia el factor de potencia en este tipo de rectificadores. Esta fórmula la utiliza Mohamed Rashid y la otra, la que vamos a ver más adelantito, la utiliza, ¿verdad? Daniel W. Hars. Entonces, cálculo del factor de potencia. El factor de potencia lo vamos a calcular de esta manera, como el cociente de la potencia de SA entre la potencia de entrada. La potencia de SA, a ver si me escuchan porque empezó a llover fuerte acá en la casa. La potencia de SA es la potencia que se obtiene a partir de los valores RMS en la carga. En este caso, ¿verdad? Aplicamos la misma fórmula de I cuadrada por R, serían 11.56 por punto 10 por 1338 por 10, perdón, me da 1338 kilowatts. Vamos a ponerle aquí esto así, el comando. Ok, entonces ya con esto, ¿verdad? Hacemos la siguiente división, PSA entre PS. PS, acuérdense que es la que habíamos calculado anteriormente. Entonces, ya con esto nosotros podemos encontrar un factor de potencia de 0.372. Esta es una forma de calcularlo. Más adelantito, cuando veamos otro problema, vamos a ver la fórmula que tiene para calcular el factor de potencia el libro de electrónica de potencia de Daniel W. Hars. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. No sé si me escuchan porque está lloviendo muy fuerte. Yo no los escucho.